porque uno de los problemas mayores que tenemos en el rubro de transporte es, tal como se señala en ese comunicado, que hay mal manejo de la documentación en la Dirección General de Transporte y no en una administración, sino que eso viene desde muchos años atrás. Y por otro lado, que en las calles hay demasiada informalidad, hay mucha irregularidad, mucho desorden, voy a decir, con la indolencia de la autoridad, porque no se ha puesto orden, no se ha puesto la mano donde debe de hacerse para corregir esta gran cantidad de problemas que vienen aquejándonos desde hace mucho tiempo y que pues nos tienen en una situación bastante precaria al grado de que en este momento, nosotros lo comentamos al interior nuestro, es más fácil andar ilegal que legalmente autorizados explotando la actividad del transporte público. Don Jorge López, usted como presidente del Consejo Nacional del Transporte, el resultado de ese desorden al que usted hace referencia y este orden que pretende establecer el gobierno anunciado a través de este comunicado, ¿qué resultados le da en la práctica? Ese desorden, ¿qué resultado es lo que vive no solo el transportista, sino que también los pasajeros? Bueno, uno de los efectos de este desorden, la mala calidad del servicio, una competencia desleal, algo que llama muy poderosamente la atención, que empresas con antigüedad de la explotación del rubro se ven víctimas de la competencia de operadores nuevos que están cobrando pasajes muy por debajo de lo autorizado, en porcentajes hasta del 50 y 60% menos de lo que se ha autorizado, cuando las empresas que tradicionalmente han explotado una ruta, un corredor, tienen problemas económicos. Hay quienes en este momento vienen cobrando mucho menos, como le digo, y generando una competencia desleal. Por otro lado, en las carreteras, dentro de este mismo grupo que han incursionado en la actividad de transporte, hay competencia en la carretera por levantar algún pasajero, y esto viene en detrimento de la calidad del servicio que se ofrece, porque al final quien paga las consecuencias de todo esto lamentablemente es el usuario, a quien nosotros nos debemos la actividad de cual explotamos. Ojalá y espero de que esto dé el resultado que se ha venido esperando durante hace muchos años, para beneficio del transportista, de la población en general y para la seguridad del país. ¿Y cómo se podría traducir ese beneficio para el transportista, para el usuario, para la ciudadanía en general, de ese reordenamiento, de esa reorganización del transporte urbano e interurbano? ¿Qué podemos entender en la práctica que sería el beneficio para todos? El beneficio tendría que redundar y venir a caer en la calidad del servicio. El cómo hacerlo, nosotros lo hemos propuesto, y lamentablemente los análisis que se han hecho, los estudios de demanda, de oferta de servicio, lo que han servido es como un mercadeo para que la autoridad verifique en cuáles corredores sí y en cuáles corredores no puede introducir mayor cantidad de vehículos o de operadores. Esperamos de que el resultado de esto venga a decirnos qué tan saturados están los corredores, cuántos ilegales existen, y que se pueda de una vez por todas corregir, sacar de circulación todos los que están ilegales. Y aquí habrá que reconocer en algo una participación que hay de parte de los operadores actuales, de los transportistas actuales, porque en virtud de que existe esa competencia desleal por parte de los que están indocumentados, que ilegalmente operan un corredor, se han visto en la necesidad de comprar más unidades aun cuando no se necesitan, en el afán de defender y proteger los horarios que sí tiene autorizados por parte de la Dirección General de Transporte en este caso. Porque la necesidad se crea desde el momento en que un operador ilegal, un operador fortuito, invade un corredor ya existente en los horarios que ya están que existen y que se están operando y que se están cubriendo satisfactoriamente. Esto lo hacen algunos operadores, algunas personas, llegan, solicitan, y le pongo un ejemplo así, no muy concreto. Una empresa tiene una salida a las 7 de la mañana. Y entonces va alguien a solicitar que le autoricen una salida a las 6:30 o a las 6:15. Y cuando ya se la autorizan, en la práctica no opera a las 6:15, opera con 2 unidades y no con una. Y despacha una unidad 10 para las 7 y la otra a las 7:10 o a las 7:15, en el afán de ir haciéndole, como se dice popularmente, un sándwich, y obligar a que el operador que ya tiene su ruta establecida y que tiene su clientela no pueda recoger pasajeros y no pueda ofrecer el servicio. Esto crea un conflicto en la carretera. Como le decía, quien paga las consecuencias al final es el usuario.
Claro. Si bien es cierto, estos operadores no le cobran la tarifa que deben de cobrar, el servicio tampoco se le está brindando en la forma y la calidad que debería de dárselo. Don Jorge, y el otro tema, también establecido en este comunicado, y quizás más importante porque se trata de la vida o la muerte. Solo en 2013, entre 2012 y 2013, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, 153 taxistas murieron de forma violenta, 32 pasajeros de taxi. Y entre 2013 y 2014, solo en Tegucigalpa, han muerto de forma violenta 42 taxistas, 16 conductores de autobuses, 4 despachadores y 6 pasajeros. Eso solo en Tegucigalpa, según el Sindicato de Transporte Urbano. ¿Cómo puede usted definir o calificar en este momento la situación de inseguridad en el transporte público, entiéndase autobús y taxi? Tal como usted lo menciona y como está leyendo en esos números, son cifras alarmantes. Pero hay un dato muy curioso que no aparece en ese informe, y es que todas las muertes se dan en las unidades, ya sean autobuses urbanos, taxis, o cualquier modalidad de transporte de los que tradicionalmente hemos estado legalmente autorizados. Esas muertes, esos asaltos y todas esas situaciones no se dan en los buses, en esos busitos ilegales, los brujitos como les llamamos. ¿Qué pasará? La pregunta es esa, ¿por qué en esas unidades no? ¿Por qué solo en los que sí estamos autorizados? Momentito, don Jorge López, esto es algo que no se conocía a nivel público. Conocemos los datos de los muertos, de los conductores de autobús, de los despachadores, de los cobradores, de los conductores de taxis y de pasajeros. Pero usted me está diciendo que los trabajadores del transporte público, ya sea autobús o taxi, que mueren son el denominador común, es que funcionan legalmente, operan legalmente. Exactamente, las muertes y los asaltos se dan en unidades que tienen un registro y que están autorizados por la Dirección General de Transporte. En las unidades que no tienen registro y que no están autorizados, usted no escucha que hay asaltos o que hay muertes. Eso no sale en los medios de comunicación. Y entonces la duda es, ¿por qué solamente en los que estamos legalmente autorizados se dan ese tipo de situaciones? Yo no quiero dar la respuesta porque esto puede acarrearme en algún tipo de consecuencia, pero la impunidad está ahí. ¿Por qué en esas unidades no sucede nada? Y si sucede, ¿por qué nadie las ha denunciado? ¿Por qué el cobro del mal llamado impuesto de guerra solamente se da en las unidades que tienen un registro, en las unidades que se pueden identificar? ¿Por qué no se da en esas otras? Son una cantidad de interrogantes, que este es un tema bien delicado para hablarlo así abiertamente, Edgardo, porque en este país la vida no vale nada. Y la duda está ahí, ¿por qué únicamente en los que estamos legalmente autorizados se da este tipo de situaciones? ¿Por qué en algunos corredores se paran las unidades que están legalmente autorizadas y los demás no? Entonces hay interrogantes que es la autoridad quien tendrá que buscar una respuesta y poner los correctivos del caso. Gracias, don Jorge López. Aguante un momento. Don Giovanni Dubón es el director del transporte y él está en este momento en Casa Presidencial. ¿Lo ha escuchado usted sobre este tema de la inseguridad? Don Giovanni Dubón, ¿qué tiene que decirle al presidente del Consejo Nacional de Transporte, a los transportistas a nivel nacional, a los trabajadores del transporte, entiéndase despachadores, conductores y cobradores, y por supuesto también los conductores de taxi, sobre el tema de la inseguridad? Y eso puntualmente que ha denunciado esta noche y que quizás por primera vez se conoce públicamente. Lo que dice don Jorge López es que todas estas muertes de forma violenta, todo este asunto del cobro de extorsión o del mal llamado impuesto de guerra ocurre, y quienes son víctimas son los transportistas que están operando de manera legal. Buenas noches, don Giovanni Dubón. Sí, muy buenas noches, don Edgardo. Un placer saludarle. Quiero felicitar por su programa y saludar a todo el pueblo hondureño que nos observa a través de esta televisora. Y mire, sobre lo que denuncia don Jorge, quiero decirle que es absolutamente cierto. Por eso el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, ha iniciado lo que es la Operación Morazán, donde nosotros estamos trabajando arduamente como gobierno en la seguridad. Usted ha de comprender, don Edgardo, que yo no soy ni militar ni soy policía.
Y por eso nosotros estamos hoy como gobierno de la República y se ha dado la instrucción para que Fusina sea quien haga las operaciones de seguridad y también la fuerza antiextorsión. Sí, pero don Giovanni Dubón, en el comunicado de hoy le dan a usted, como autoridad de transporte y a seguridad, le dan una semana para presentar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad un plan integral de seguridad en el sector de transporte. Es correcto, don Edgardo. Mire, desde hoy mismo comenzamos a trabajar con el ministro, el ingeniero Roberto Ordóñez, para poder trabajar en este sentido. Recuerde que nosotros tenemos trabajo duro que hacer. La extorsión es algo fuerte, don Edgardo. Solo para que usted sepa, en Suyapa los empresarios del transporte pagan 112.000 lempiras de una supuesta seguridad y aún así los asaltan. Le pagan a 4 maras, que son las que los están extorsionando, y tenemos ese grave problema, don Edgardo, pero sí vamos a trabajar arduamente. El presidente nos ha dicho que su fe es incrementable y vamos a estar trabajando duro en ese tema de la seguridad, don Edgardo. Mire, lastimosamente los empresarios pues no son los que ponen el pecho, sino que son los pobres pilotos o conductores, como le llamamos, y algunas veces los cobradores, ¿verdad? Y esto es extremadamente lamentable, pero queremos decirle a la población que comiencen a sentir seguridad. Nosotros estamos trabajando en ese sentido, don Edgardo, pues es un trabajo que alguien lo tiene que hacer. Hoy me esperaban una gente con sendos tatuajes en la oficina, que son dueños de mototaxi, ¿verdad? Queriendo hablar hasta la fuerza con uno, ¿verdad? Así que esto, don Edgardo, tampoco nos va a amedrentar. Nosotros estamos trabajando fuerte y no vamos a despegar este dedo sobre el renglón. Dice aquí que dentro de una semana, es decir, el próximo lunes, don Giovanni Dubón, usted y la autoridad de seguridad deben presentar este plan que incluya tecnologías apropiadas para controlar la circulación de las unidades, la vigilancia en el interior de las mismas y la utilización de cámaras de video, al igual que en las principales estaciones de buses y puntos de taxi. Sí, don Edgardo, este problema se da principalmente en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. En otros lugares del país los mismos empresarios del transporte lo han logrado controlar, pero aquí tenemos un problema serio. Usted recuerde que esta ciudad tiene más de 1.200.000 habitantes, tenemos muchas áreas marginales donde ni siquiera la policía entra, y entonces eso nos da un grave problema. No tenemos suficientes elementos para brindar vigilancia a todos los buses. Pero antes de excusas, ¿cuál sería usted el compromiso que hace esta noche ante la población en general, especialmente los usuarios, los pasajeros de autobús, de taxi, que son la mayoría de la población en general, y también para los transportistas? ¿Cuál es su compromiso? Don Edgardo, mire, es un compromiso del presidente, es un compromiso del ministro. Nosotros vamos a trabajar 24 horas, 7 días de la semana para contrarrestar todos estos problemas que tenemos de la seguridad, pero también lo que decía don Jorge, tenemos expedientes atrasados desde hace 8 años y no es posible, don Edgardo, que no arreglemos primero la casa. Tenemos que arreglar todos los legales que están realmente ilegales, porque no tienen el permiso al día, don Edgardo, y es una cantidad exagerada. Yo no sé si usted sabe, pero nuestros empleados, el 40% es dueño de taxis o hijo de dueños de taxis, y eso lo prohíbe también la ley. Muchas veces esta cuestión viene del interior, que sale la información para que ellos sean extorsionados. Muy bien, muchas gracias, don Giovanni Dubón. Cerramos con don Jorge López, presidente del Consejo Nacional de Transporte. Muchas gracias, Edgardo. Y bueno, reiterar y decirle al señor director, que todavía no tengo el gusto y espero mañana poder reunirme con él en una audiencia que tenemos, que estamos como Consejo Nacional de Transporte y la dirigencia del transporte en general, estamos a la disposición de colaborar, como lo hemos hecho siempre, en la búsqueda de las soluciones para el beneficio del usuario mediante el transporte público. Nosotros estamos anuentes a poder colaborar, a dar las pautas, siempre y cuando, como dice el presidente, que se vean los resultados, que haya una evaluación por resultados, porque hemos colaborado siempre, pero no hemos visto el resultado deseado. Esperamos que ahora sea el cambio que hemos estado esperando y que podamos sí encontrar las soluciones para beneficio de la sociedad y del gremio del transporte. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, don Jorge López. Muchas gracias, don Giovanni Dubón.